Y ya está con nosotros Jorge Gandini, quien mañana tiene una jornada particular. Sí, se inicia un periodo que para sobre todo los integrantes del Partido Nacional tiene que ser removedor. Sí, Porque una cosa es asumir la legislatura habiendo perdido la elección y otra sabiendo que se vienen 5 años de expectativa, de mucha ilusión, pero también de mucha responsabilidad y que van a ser difíciles, van a tener periodos difíciles, ¿no? Sí, Me imagino que no debe ser lo mismo asumir la legislatura, en el caso de usted, incluso en el Senado, con 5 años por delante de gobierno que siendo oposición. Buen día, Gandini, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo están? Sí, claro, cambia bastante. Yo voy a ser, siempre le digo a mis amigos, senador oficialista. Y eso nos cambia la cabeza, la ubicación, el rol dentro del Parlamento. Voy a tener que defender ministros, no interpelarlos. Vamos a tener que debatir desde otro lugar. En un periodo que se inicia quizás con un contexto diferente. Primero que nada, ya todos fuimos gobierno y ya todos fuimos oposición. Es una cosa que cambia el lugar. Porque que el Frente Amplio haya sido gobierno durante 15 años lo coloca en un lugar diferente. Cuando asumió en el 2005, venía con un discurso que decía, por ejemplo, la deuda externa es inmoral, la deuda externa no hay que pagarla, la deuda externa, y que la pagó toda, y con buenos intereses y en hora. Hoy ya no puede decir algunas cosas que decía, porque pasó por la realidad, se enfrentó a la tarea difícil de ser gobierno. Así que todos estuvimos de los dos lados. Lo otro que desafía también es que las mayorías hay que articularlas en una negociación permanente entre partidos que son diferentes, que tienen diferentes autoridades, orígenes, visiones, que hemos acordado un programa, pero que caso a caso ahora en el Parlamento tendremos que hacer el subsidio invisible, mucho más trabajo detrás de bambalinas, fuera de escena, para poder llevar adelante, y sobre todo rápidamente y con eficiencia, acuerdos que se transformen en leyes para que el gobierno pueda hacer los cambios que prometió. Así que vamos a tener tareas suficientes. Ese desafío, el de articular dentro de las respectivas bancadas de la coalición, es un desafío extra. ¿Ya se ha hablado de cómo van a funcionar? Bueno, quizá hemos adelantado tiempo en relación a otros periodos parlamentarios. Habitualmente, una vez que se instala el Parlamento, comienzan a negociarse las comisiones, primero su tamaño, lo que le corresponde a cada partido, a gobierno y a oposición, y después dentro de cada partido y sector, y después qué personas. Eso lleva su tiempo, cómo se negocian las vicepresidencias de las cámaras, cómo se negocian otra cantidad de aspectos. Ahora el 1 de marzo, el 2 de marzo hay que salir jugando. Va a ingresar una ley de urgencia. Esta ley tiene plazo, no nos podemos tomar 10 días de esos 45 que tiene para ver cómo nos sentamos en el Parlamento. Por lo tanto, eso está avanzado. Ya casi que tenemos ese acuerdo hecho adentro de los partidos y con los otros partidos. Para poder empezar el 2 de marzo lo mejor posible para usar esos 45 días de una ley de urgencia en una comisión, que probablemente es una comisión especial, de manera útil, es decir, recibiendo a la sociedad, que tendrá mucho para decir, y discutiendo internamente y con el Frente Amplio el articulado. Así que el avance que ha tenido el proyecto de ley de urgencia en la discusión de su borrador, pero también las conversaciones que estamos teniendo adentro, adelantan un poco los tiempos en relación a lo habitual de la formación de un Parlamento. Y hay margen, no, perdón. Sí. Hay margen. Con cierta sorpresa he visto estos últimos días algunos pronunciamientos de los partidos socios en la coalición. Ayer hablábamos con Andrés Ojeda, por ejemplo, el tema del proceso abreviado y la discusión, que va a haber cambios, que el Partido Colorado va a proponer cambios. Pero, por ejemplo, Guido Manini Ríos recibió una delegación de la Federación Uruguaya de Magisterio y a la salida, esto sí lo recibí con mucha sorpresa, los sindicalistas decían que Manini Ríos se comprometió a pedirle a la calle Pou que saque los artículos de la educación, de la ley de urgente consideración, para que tengan un tratamiento aparte. Sé que usted me va a decir, bueno, estamos un poco a la que se resuelva en conjunto, pero ¿hay margen para, por ejemplo, retirar algunos temas de la ley de urgente consideración? O sea, si viene Manini Ríos y le dice, la verdad, prefiero que la educación se discuta aparte. A ver, ayer o antes de ayer se reunió Manini Ríos con la Federación Uruguaya de Magisterio. Yo ayer me reuní con ADEMU, con el Magisterio de Montevideo. Mañana me reúno con COFE,
Los próximos días me voy a reunir con otra organización de COFE por el tema ya no de funcionarios, sino de minoridad. Y es bueno porque estamos recibiendo la visión de las organizaciones. Y yo creo que hay cosas que hay que cambiarlas. Algunas hay tiempo para agregar y algunas quizás haya que modificarlas. Y esto es lo rico de este proceso. Yo recuerdo que el presidente electo dijo: el proyecto de ley de urgencia puede terminar con 200 artículos o con 600. Lo importante es que nos pongamos de acuerdo y rápidamente procesemos los cambios con los que estamos de acuerdo. Bueno, en eso estamos. Tenemos un compromiso firmado, que es un compromiso programático. Pero luego, cuando lo llevamos a la letra chica y cuando lo ponemos en relación a la oportunidad y el momento, vamos tomando decisiones. Y hay que lograr esos acuerdos, esos consensos. En lo particular, yo creo que hay cosas que hay que sacar y otras que hay que modificar y otras para agregar. Por eso lo rico y novedoso de este proceso, que se empezó a discutir con la sociedad, con tiempo, con los periodistas, con las organizaciones, con la academia, con tiempo para que el 2 de marzo tengamos un proyecto. Ahora estamos en borrador. Y la verdad que hay muy buena actitud. Yo con los maestros tuve una muy buena reunión ayer y estaban de muy buena actitud, fundamentando su visión de algunos artículos, y algunas de esas cosas, algunas yo las comparto. Utilizó varias veces la palabra rápidamente, ¿no? Sí. El factor tiempo parece ser fundamental para todo tipo de leyes que lleguen al Parlamento, teniendo en cuenta que hay una gran cantidad de diputados, senadores totalmente nuevos, que por primera vez ejercen como diputados o como senadores, como legisladores. ¿Cómo puede llegar a incidir esto en el tiempo que demoren las leyes dentro del Parlamento o los proyectos dentro del Parlamento? Hay legisladores nuevos y hay partidos nuevos. En Cámara de Diputados hay 7 partidos, nunca hubo tantos. Y la renovación anda cerca del 70%. Algunos porque no salieron electos y han sido sustituidos por otros que la gente eligió, otros porque resultaron electos pero van a cumplir otras funciones y dejan su lugar porque van al Ejecutivo u otros lugares. Esa renovación es importante y claro, todo tiene su tiempo. Frente a eso hay que poner la realidad. La gente quiere cambios y vivimos tiempos de inmediatez. Uno puede explicarle a la gente que no tenemos la varita mágica, que todo demora, que todo se discute, y la gente nos puede decir, bárbaro, pero yo lo voté para que hicieran los cambios. Así que tenemos que ser conscientes que en el primer año tenemos al menos 2 grandes leyes que tienen que ocupar al Parlamento Nacional. La Ley de Urgente Consideración, que tiene una cantidad de temas diversos, importantes, y la segunda mitad del año, la Ley de Presupuesto Quinquenal. Entre esas dos vamos a tener muchos cambios, mucho debate, unos cuantos conflictos, pero hay que hacerlo el primer año, no lo podemos dejar para después. El presupuesto para mí va a ser mucho peor que la de ley de urgente consideración, porque el presupuesto es en un escenario restrictivo, un escenario donde no se va a poder gastar, donde va a haber que reasignar. Usted, en particular, que siempre ha estado bastante metido en los temas de presupuesto, ha hecho propuestas en el pasado periodo, o en este periodo de gobierno que está terminando, que me imagino que alguna las va a mantener para este periodo de gobierno. Y hoy, por ejemplo, nos desayunamos con esto de las intendencias, lo estuvimos dialogando más temprano. ¿Cuál es su visión al respecto? La posibilidad de tocar de alguna manera o recortar los fondos que se asignan a las intendencias. Porque esta es una bandera muy importante del Partido Nacional. Primera cosa, el presupuesto es quinquenal. Cuando se hace un presupuesto, se ve un larguísimo articulado. El de Mujica, recuerdo que tenía, porque ahora se habla de los 400 y pico de la ley de urgencia, el de Mujica tenía 870. Y nunca son abajo de 600. Pero ese articulado no es normalmente el presupuesto. El presupuesto está en los tomos planillados que vienen agregados y que lo que planifican es los presupuestos por programa y por rubros para cada uno de los 5 años. Y ese es un plan estratégico de gobierno de 5 años. Por eso es una ley muy importante en la elaboración, que tiene una visión, que tiene un rumbo, y en la aprobación. Quizás el primer año sea un año de restricciones, porque nos dejan un país bastante desordenado. Y vamos a encontrarlo, yo creo que con más dificultades de las que creíamos. Bueno, si Mujica sorprendió a Vázquez en el 2015, no podemos descartar que el Frente Amplio nos sorprenda a nosotros cuando tomemos contacto real con toda la dimensión de la problemática de déficit fiscal, de desempleo, de falta de competitividad, de inflación fuera del rango
y todo lo que podemos agregar de una región compleja. Pero también es verdad que le vamos a agregar una visión que es diferente a la del Frente Amplio. Nosotros apostamos a que el sector privado que genera economía real en la sociedad, que es el que paga los impuestos y alimenta el presupuesto estatal, crezca para alimentar ese presupuesto y no dé margen y ese presupuesto se alimente con más recaudación, no por más impuestos, sino por más economía. Y ese es el plan estratégico que nosotros vamos a tener y no lo vamos a aplicar en un primer año. Pero es verdad que hay que hacer cambios de fondo. A la pregunta, la reforma del 96 de la Constitución contiene esa distribución de recursos recaudados por el Gobierno Nacional, pero generados en todo el país. Eso es una propuesta del Partido Nacional. Y eso ha sido aplicado a partir del año 99 o del 2000 con los nuevos gobiernos de modo dispar. El Frente Amplio ha sido respetuoso de eso, pero también es verdad que ha torcido la vara lo más posible para que las intendencias del sur, las más grandes y las que maneja políticamente, tengan otros recursos agregados. Recuerdo 385 millones de pesos para hacer la calle Instrucciones. Una calle dentro de la ciudad que se financia con recursos públicos, que se hace por PPP a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, porque Montevideo no la podía hacer. O el Antel Arena, que se le cayó el cilindro a la Intendencia de Montevideo, que prometió levantarlo, que no pudo hacer, y apareció ese recurso de que el organismo con una caja grande pudiera dar respuesta a un problema que era estrictamente municipal. Hubo transferencias directas e indirectas, algunas más explícitas, otras más ocultas, a los gobiernos del Frente Amplio. Ordenar eso creo que es parte de una tarea de buena gestión y de transparencia, sin ir contra nadie. Montevideo necesita también el mismo respaldo que todo el país. Hay otras transferencias. El boleto capitalino tiene una transferencia que se hace desde el precio de combustible. Todos los que ponen un litro de gasoil en el tractor, en el camión, pagan una parte de ese precio para ir a subsidiar el boleto capitalino, para que se pague lo que se paga. Es un boleto con un precio administrado, pero con una tarifa subsidiada porque el gasoil sale más barato. Bueno, esas transferencias hay que sincerarlas. Las tiene básicamente Servicios montevideanos. Y discutir de esas cosas me parece que está bueno, ¿no? Volviendo a temas municipales, en realidad nunca nos fuimos de temas municipales. Su nombre sonó en varias ocasiones para ese cargo. Usted de alguna manera en un periodo anterior hasta se había preparado para ser candidato a la Intendencia de Montevideo. La última vez que charlamos aquí, el tema candidaturas de la coalición estaba en punto muerto. Se resolvió. Ahora también a Raffo están tratando de buscarle el punto débil, el punto flaco. Ya entramos directamente en campaña electoral. ¿Se resolvió bien? ¿Y cómo cree que Raffo va a poder resolver precisamente esos dardos que ya están empezando a llegar? El día que estuvimos acá, la mirada que dábamos el común de los mortales del partido era bastante pesimista. La verdad que, ayer le dije a Luis Lacalle Pou, que me lo encontré en un evento, chapó. Ese nombre que sacaste nos sorprendió. No lo teníamos ninguno en el menú. Y la verdad que Laura ha demostrado que tiene condiciones. La verdad, tiene pista corta, ¿verdad? Porque hay poco plazo. Pero es una mujer con enorme carisma que hace esas cosas que son valiosas. Sale de la actividad privada exitosa para arriesgar su prestigio, también su futuro personal, económico. Una mujer que es jefa de hogar, que es divorciada, que tiene hijos, sale a pelear en el mundo de la política, que hoy no es el más prestigioso. Nadie te abraza y te felicita porque seas político. Eso pasaba hace algunas décadas atrás. Y se mete en el servicio público. Lo hace con inteligencia, lo hace con una enorme capacidad de comunicación, la verdad con un entrenamiento para meter equipo, para involucrar gente, y sabiendo que tiene que aprender. Muchísimas cosas que tiene que aprender. No se preparó toda la vida para gestionar un departamento como el de Montevideo, pero abre a un equipo. Y yo creo que está muy bien. A mí me sorprendió, realmente tuve 2 o 3 veces con ella. Tiene una personalidad, tiene un carácter, tiene una capacidad para imponerse frente a la dificultad. A una pregunta difícil que ensayamos, en algunos casos, ella responde bien, sobre todo porque responde con transparencia. Dice, yo quiero ser auténtica, eso no lo sé, no lo voy a decir, respóndalo al equipo. Ay, Jorge, pero está bárbaro eso. Más de una vez no la van a sorprender. Más de una vez hablamos de estos temas. Sí, Y claro. usted
Cristian decía, se preparó. Yo voy a agregar, fue el único que se preparó con una visión de, para ganar Montevideo hay que prepararse, hay que trabajar 5 años, hay que ir a recorrer, hay que formar candidaturas. Y esto que estás diciendo, por más atributo que pueda tener la candidata, no alcanza con decirlo de la pista corta. Lo que digo es, no hay otra vez un error, porque incluso si uno podría decir, algunos de los nombres que se manejaron, políticamente tenían otro recorrido. La senadora Gloria Rodríguez, por ejemplo. Es una persona que ha recorrido Montevideo, que es conocida, que está... Muy bien. Digo, pero teníamos la cuando restricción, usted dice, ¿verdad? Teníamos la restricción formal de que había que ir por un lema en el que pudiéramos estar todos y quienes no nos reservamos. Por eso lo que digo es la falta de preparación. La falta de preparación, la falta de previsión. De previsión. También es verdad que la coalición nos sorprendió. También es verdad que hoy tenemos un escenario nacional de una coalición que se fue armando sobre la marcha y que se concretó entre octubre y noviembre. Y las restricciones vienen desde la interna de junio, es decir, no hubo una planificación de largo aliento. Pero para el punto en el que hemos llegado, que le ganamos unidos al Frente Amplio porque la gente quería un cambio. Encontramos un camino con el Partido de la Concertación que fracasó porque no juntó sus 500 votos, encontramos un lema detrás del cual cobijarnos todos, sin problemas ni complejos, y una candidata única. Bueno, es un buen paso. Hay muchas maneras de llegar. Una es el camino piedra sobre piedra. Camino largo, prepararse, ir recorriendo, yo creo en ese. Pero yo soy un político, yo soy del sistema, yo estoy adentro, yo vengo de allí. Hay otra que es muy de estos tiempos, que es llegar de afuera, sorprender y en el mundo de la inmediatez y antes que el desgaste te atrape, sorprender, proponer, aprovechar la condición de lo novedoso, de lo nuevo. Sartori, por ejemplo. Sartori, por ejemplo, y si mirás el Frente Amplio, capaz que el que tiene mejor perfil es el médico. Álvaro Villar. Capaz. ¿No? Y él hace lo suyo, se pone la túnica, viene del hospital y brinda ¿qué? Una imagen de un buen gestor. Ese es su camino. Pero es nuevo, hay que andárselo presentando a la gente. Sin embargo, no anda mal. ¿Por qué? Y bueno, porque en estos tiempos lo nuevo es atractivo. Y yo creo que Laura recoge todo lo mejor de eso. Es mujer, es emprendedora, va para adelante, tiene un carácter bárbaro, es carismática, es nueva, pero conocida, porque los medios la han hecho llegar a los rincones más lejanos de los hogares de Montevideo, y porque tiene sobre todo actitud. La vida es actitud. Hay candidatos que los vas a buscar y te dicen no quiero. Y después tenés que, si llegás a tenerlo de candidato, tenés que ir a buscarlo de mañana a la casa. Vamos, y hay que llevarlo. Con Laura es al revés, no para de llamarlos por teléfono. Tiene actitud, quiere. Y para dar vuelta a Montevideo, electoralmente y después administrativamente, hay que querer meterse con los problemas. Y ella está diciendo, me quiero ir con Adión. La sorprenden con el tema del posible recorte de recursos y ella enfrenta con mucha entereza a esa pregunta que puede ser difícil y la responde bien, porque además estudia, no tiene locos pidiéndonos documentos, material de rendiciones de cuenta, los números son su fortaleza y los viene desmenuzando para darle calidad a la gestión. Montevideo tiene muchísimos recursos económicos, tiene también un montón de grietas y agujeros y caños por los que se van esos números, esos dineros, sin generar resultados apropiados. Entonces creo que Laura está en un buen momento y está ahí, ¿no? Está en la bisagra. Yo creo que si hace un clic, empieza a entusiasmar y empieza a correr. Y no hay mucho por donde pegarle, ¿eh? Porque no tiene. Bueno, ya probaron, ya viste que estábamos haciendo el repaso. Sí, Siempre se cuenta no hay todo. mucho por donde pegarle. Giannini, como integrante de la política, desde adentro, como lo acaba de decir, histórico del Parlamento también, cuando vemos hechos relacionados con la seguridad, que tal vez fue el flanco débil del Frente Amplio y que tal vez lo haya hecho perder nada más y nada menos que el gobierno, cuando vemos los temas de seguridad, vemos que la policía dice que ellos llevan a los delincuentes a los juzgados, de los juzgados los dejan salir por la otra puerta. Vamos a consultar al juez o al fiscal, dice que los legisladores les dan leyes que no son buenas. Y así vamos sucesivamente. ¿Hay manera, piensa la manera de encontrar la forma de no caer en esta trampa de inercia,
donde los tres poderes del Estado se responsabilizan el uno al otro y lo que es un empuje ante una situación, un asesinato de esos inentendibles, nos lleva a tomar partido, pero después eso naufraga justamente en esa desinteligencia o esa descoordinación donde los tres poderes del Estado se acusan uno al otro por lo que sucedió. ¿Hay manera? Es un tanto angustiante lo que decís porque es así. Cuesta mucho sacar algunas leyes, hay distintas visiones. Luego la aplicación no necesariamente es la que el acuerdo parlamentario que se transformó en ley quiso hacer. Entonces quisimos cambiar el código del proceso y después terminamos todos molestos porque ante un delito que conmovió a la población, la pena son 60 días de cárcel, 60 días durmiendo en la casa. Prisión domiciliaria de 21 a 9 de la mañana. Pues entonces yo estoy preso porque es más o menos lo que hago. Duermo toda la noche en mi casa. Esa es la pena. Entonces es una papa. Bueno, eso también hay que cambiarlo y no fue lo que quisimos hacer con el Código del Proceso. Entonces se necesita un diálogo ahora. Ahora, la ley de urgencia está provocando ese diálogo. Hablan los fiscales, habla el fiscal de corte, hablan los jueces, habla la academia, hablan los políticos, habla el nuevo ministro, el ministro entrante del Interior, Jorge Larrañaga, y estamos en esa polémica porque hay un objetivo, que es mejorar el resultado. No se trata de plata. El Ministerio del Interior tiene 910 millones de dólares de presupuesto, tenía 270 la sociedad, paga 3 veces más para tener mejor seguridad del Estado, porque además paga por fuera para tener la propia. No hay un problema de plata. Hay que gestionarla bien y sobre todo darle herramientas a la policía para que pueda hacer bien su tarea y en la ley, en el anteproyecto de ley de urgencia hay herramientas para que el policía se sienta más respaldado en su trabajo, pero también hay que enfrentar, y si no es este el camino habrá que hacer otro. Es verdad que lo que propusimos tiene sus complejidades, y hay que pensar en efectos no queridos que puedan tener de aprobarse, pero hay que hacer cosas con la ley del proceso, hay que mejorarla. Y los parlamentarios tenemos que saber que cuando hacemos leyes hay que ponerle plata para poderlas aplicar, porque alguna de las cosas, como la reforma del proceso, se aprobó sin los recursos necesarios para que funcionara. Entonces, me parece que la observación es pertinente, tenemos que hacer una autocrítica y tenemos que ayudar a los que quieren resolver este problema, que me parece que son no solo los que hoy vamos a integrar este gobierno, sino muchos más. Senador electo Jorge Gandini, muchísimas gracias por esta visita a Buen Día Uruguay y bueno, que tengan una buena jornada mañana, usted y todos los colegas parlamentarios. El sábado. Bueno, el sábado. Estamos a jueves hoy. Estamos jueves. no sé ni cuál. Hoy tenemos preparatorias, Sí. el sábado a las 2 de la tarde arranca la Cámara de Representantes, a las 5 el Senado, a las 19, Asamblea General muy protocolar y desfile. Y ese día se inaugura el nuevo quinquenio, la nueva legislatura de este gobierno. Y 20, 30 andan con el fuego prendido. Puede Para haber, celebrar. puede haber algunos. Para puede celebrar. haber, pero pagan los nuevos. Muy bien, ya está bien. Cosas que siempre Y fortalecen hay que pagar derecho de piso. la Hay que democracia. pagar derecho de eso, ¿no? piso.